Disney lleva más de una década estafándonos con sus remakes live action, esto es, sus películas en acción real con actores humanos. Estos remakes vuelven a adaptar sus películas animadas que amamos todos, en general con resultados bastante mediocres. Si quieren saber por qué estos remakes son peor de lo que parecen, o por qué este fondo atrás mío es solo verde, no me quemé. Por favor, tengo pie. Quédense hasta el final del video. Para entender por qué Disney nos bombardea con estas adaptaciones sin originalidad, hay que ir un poco al pasado y analizar cuál fue la filosofía del estudio con sus películas live action. Sí, ya sé, bánquenme en esta. La primera película de Disney filmada con actores reales fue Canción del Sur en 1946, que contaba con 3 secuencias animadas y que hoy es mirada de forma crítica y acusada de racismo, pese a que James Baskett ganó un Oscar honorario por su papel, convirtiéndose en el primer actor afroamericano en recibir uno. Ahora bien, la primera película de Disney enteramente live action, sin usar animación, fue La Isla del Tesoro en 1950, una adaptación del clásico literario y que daría pie a una muy larga lista de adaptaciones e historias originales, entre las que destacan 20.000 leguas de viaje submarino, Los Robinsones de los mares del sur o La familia Robinson, según de donde sean, El profesor distraído o Un sabio en las nubes, de la que luego hicieron un remake titulado Flavor con Robin Williams, Operación Cupido o Tú a Boston y yo a California, y de la que también hicieron un remake protagonizado por Lindsay Lohan, que de este lado del charco llegó como Juego de Gemelas, Cupido motorizado o Ahí va ese bólido, que es la primera película del auto de carreras Herbie, y la más famosa de los live action clásicos de Disney, Mary Poppins, que le valió un Oscar a Julie Andrews y ganó otros 2 en el apartado musical. ¿Sabías cómo se llamaba la de Juego de Gemelas en España? No, no me interesa. Ah, ok. En total, Disney estrenó más de 200 películas en acción real, y sé que me faltó mencionar otras como Un Viernes de Locos o Mi Amigo el Dragón, pero si lo hiciera podríamos estar acá todo el día. Cuestión que Disney volvería al verdadero éxito con sus películas live action en el 2003, con el estreno de Piratas del Caribe. Estos vecinos allá al fondo. Está jugando Boca. Puede que aparezca un gol de Boca en este video, ¿no? Si están disfrutando el video hasta ahora, los invito a suscribirse y a darle like. Para ustedes es solo un clic y a mí me ayuda un montón. Continuemos. ¿Qué es esa bola? La maldición del Perla Negra, o de la Perla Negra, según donde vivan y el género que le pongan a los barcos, no solo dio pie a 4 secuelas más, todas con distinto nivel de calidad, sino también a otras adaptaciones de los juegos de sus parques de diversiones, como La Mansión Embrujada, Tomorrowland, Jungle Cruise y La Mansión Embrujada otra vez. Por fuera de eso, tuvimos películas basadas en historias muy populares, algunas secuelas y algunos intentos de historias originales. No hace falta que les diga que solo una pequeña parte de todo esto tuvo éxito. Por cada Narnia, Encantada o Teravicia tuvimos fracasos rotundos como John Carter o El Llanero Solitario. La visión de Disney con respecto a sus películas originales cambió entre el 2009 y el 2012, de la mano de Bob Iger. Iger lideró las compras de Pixar en 2006, Marvel en 2009, Lucasfilm en 2012 y 20th Century Fox en 2019. Porque ya conocen el refrán, si no puedes vencerlos, cómpralos. Todo esto no ayudó para nada a las producciones propias de Disney, o sea, hablando de las películas live action. Y en 2010 ocurrió otra cosa que daría pie a una nueva era: el estreno de Alicia en el País de las Maravillas, el remake dirigido por Tim Burton. Antes de pasar a esta nueva etapa, hay que aclarar que Disney ya había hecho remakes de sus clásicos animados. El primero de ellos fue El Libro de la Selva en 1994, al que le fue bastante mal. Y le siguieron las 2 películas de 101 Dálmatas, con Glenn Close en 1996 y 2000. Estas adaptaciones no motivaron al estudio a producir otras. Primero, por los malos resultados de 2 de ellas, y segundo, porque en los 90 Disney gozaba de muy buena salud, gracias a sus películas animadas que estaban siendo un éxito atrás de otro. Sabiendo todo esto, volvamos a la década pasada, a los infames 2010, en la que parecen haber cambiado los objetivos a la hora de hacer películas. El estreno de Alicia fue un éxito rotundo, recaudando más de $1.000 millones a nivel mundial, y le dio la pauta a Disney de que se podía hacer mucho dinero con esta línea de productos. Tim Burton intentó hacerle cambios a la historia para que no fuera una copia literal a la versión animada, y eso fue algo en lo que doblaron la apuesta con el remake siguiente. Maléfica fue la primera en darle un giro de tuerca a la película original. Esta vez, en vez de centrarse en la historia de Aurora, decidieron que la protagonista fuera Maléfica, que es la villana. Buscaron convertirla en una suerte de heroína trágica,
incomprendida, destruyendo así el concepto básico de un antagonista que se llama Maléfica, o sea, una persona maligna que causa daño, y cuya principal motivación para arruinarle la vida a Aurora fue que no la invitaron al bautismo de la princesa. De todos modos, a la película le fue lo suficientemente bien como para tener una secuela estrenada en 2019, y de la que nadie se acuerda porque probablemente nadie la vio. Desde lo narrativo, la película falla en varios aspectos del verosímil, como el hecho de que Maléfica pueda transformar a personas en animales o al revés, pero no puede hacer que sus alas crezcan de nuevo, lo cual es el punto de inflexión de toda la trama. Igual voy a intentar no ponerme puntilloso, así que sigamos. Disney mejoró con su siguiente remake, el de La Cenicienta, porque todavía le importaba atrapar ese sentimiento que tenían las versiones originales de sus clásicos, el encanto, la magia y la bondad e inocencia de un cuento de hadas. Lamentablemente, esta versión pasó bastante desapercibida cuando se estrenó, lo cual es una pena, porque respeta muy bien la versión animada y mejora positivamente varios aspectos de ella, como la relación entre Cenicienta y el príncipe. Cenicienta no era por nada la película favorita de Walt Disney. El otro éxito de los remakes, con el que todos coinciden, fue la segunda adaptación de El libro de la selva, dirigida por Jon Favreau, el mismo de Iron Man 1 y 2, y que luego dirigiría El Rey León. Hasta acá, todo parecía ir viento en popa para Disney. Sus remakes estaban siendo bien recibidos en términos generales, todavía parecían querer honrar a las películas originales, con algunas excepciones, pero la realidad es que en este punto, las cosas empezaron a ir poco a poco por el drenaje. ¿Por qué tiene los pies así? No son muy cómodos estos zapatos. Yo le estoy poniendo mucha onda a este canal, para ponerme zapatos y pantalón cuando nadie ve. Pasando de largo la desastrosa secuela de Alicia, que nadie pidió y nadie fue a ver, el declive de los remakes vino encubierto con el título de La Bella y la Bestia. Intentando jugar hacia los dos lados, la película quiso ser una adaptación fiel de su versión animada y, al mismo tiempo, captar a una audiencia moderna con escenas musicales nuevas, cambios en los puntos argumentales de la historia y, principalmente, cambios en los personajes. A Bella la sobrevendieron como un nuevo icono feminista, como si la versión animada no lo fuera ya. Disney quiso pisar tan fuerte en este punto que contrató a Emma Watson para el papel, reconocida portavoz del actual movimiento de mujeres y cuyos dotes musicales pueden dejar bastante que desear. Los errores del guión de la película original que intentaron corregir generaron nuevos problemas, como ese libro teletransportador que tiene la bestia y que arruina por completo la idea de su encierro y aislamiento del mundo exterior. Ni hablar de la incorporación de canciones nuevas, como ese solo musical que le dieron a la bestia y que suena peor cada vez que lo escuchas. Lo amo a Dan Stevens, pero cantar no es una de sus facultades. Bueno, no voy a entrar en detalles con cada película en particular, aunque me encantaría hablar del problema con la paleta de colores de La Bella y la Bestia, así que voy a cerrar esta parte diciendo que, pese a los que adoramos la película animada, el remake recaudó más de $1.000 millones, siendo un éxito superlativo. El público fue en masa a verlo. Sin embargo, la siguió un nuevo fracaso en la forma de Dumbo, con la que Disney volvió a confiar en Tim Burton para dirigir. Para cuando salió esta película, ya sabíamos que la maquinaria de Disney no se iba a detener. ¿De verdad valoraban la visión artística de los creadores originales a la hora de sentarse a hacer estos remakes? Dumbo fue un punto de inflexión, porque la audiencia no compró que se cambiaran tantas cosas de aquella versión que estaba guardada en sus corazones. La película era mala y le fue mal. Para empezar, ni siquiera es una historia sobre Dumbo en sí, y la magia y el encanto del pequeño elefante se pierden por completo en unos efectos especiales que no le llegan ni a los talones a la animación original. Lamentablemente, Disney no aprendió y la audiencia tampoco le enseñó, porque ese año, en 2019, estrenaron no una, no dos, sino 5 de estos remakes. No, esto ya es demasiado. Descartando a Maléfica 2, que ya mencioné, y a La Dama y el Vagabundo, que fue directo a Disney Plus, tanto Aladdin como El Rey León destruyeron la taquilla. Se llevaron toda la plata que había para llevarse en Hollywood. Pero, ¿se lo merecían? Aladdin fue una falta de respeto a la iconografía de su original animada, al ritmo, a los decorados, al tono de la historia, Guy Ritchie siendo una pésima elección para dirigir, y también la música mezclando canciones que no funcionan juntas y agregando otra vez nuevos temas musicales que no captan la esencia de las partituras de la primera. No, a mí me gustó Aladdin. ¿Está bien? Yo igual voy a mencionar a la gente que le gustó.
Anda máquina, no, nadie te detiene. ¿Por qué Jasmine les canta a los demás que no va a ser silenciada si ella es la única que puede escuchar su propio mensaje? Nadie más reacciona a eso ni tiene impacto en la historia. Es una escena en la que un personaje está exponiendo su dolor, pero el mensaje solamente nos llega a nosotros y no tiene repercusión en el resto de la trama. Y eso sin mencionar lo mal elegidos que están algunos actores. Aunque sorprendentemente, Will Smith como el genio me pareció lo mejor de la película. Si bien no deja de ser una imitación de Hitch. Sí, ese es el nivel. Percatándose de que el público quería más fidelidad, con El Rey León se fueron al otro extremo de Dumbo. Calcaron plano a plano la película original al mejor estilo del remake de Psicosis de 1998. Y es imposible no comparar todos estos elementos porque Disney se esforzó enormemente en decirnos que el remake es igual de bueno que el original. El gran problema acá estuvo en que la animación digital fotorrealista no funciona para que los animales transmitan las mismas emociones que los de la otra animación. Y hubiera estado genial que esto fuera lo peor de estas películas, pero no. Con Mulan directamente cambiaron toda la historia, y la explicación podría ser que quisieron adaptar la fábula tradicional china, pero me resultaría difícil de creer, porque la protagonista ahora tiene superpoderes. A los chinos no les gustó, y ¿por qué debería gustarnos a nosotros? Le extirparon toda la diversión y la emoción de su antecesora. No tiene secuencias musicales, no tiene a Mushu, no está ninguno de los personajes secundarios de la animada, y Mulan no necesita aprender nada, porque ella ya lo sabe todo. Ella ya es buena en todo. Atrás quedaron los días en que la heroína china debía empezar desde abajo, sin preparación, porque recordemos que ella se unió al ejército solo para salvar a su padre, aunque en el remake, si el padre no cumplía las expectativas del ejército, lo hubieran mandado a casa. Mulan no sabía pelear, no sabía defenderse, no estaba en forma física y, aún así, se esforzó, aprendió, se hizo de aliados y nos demostró que su fortaleza radicaba en su perseverancia, en su determinación y en su intelecto. Nada de todo esto aparece en la nueva versión, en la que Mulan directamente es la elegida, como Anakin o Neo. Pero la película tiene 3 actos, 2 puntos de giro, una fuerza protagonista, un antagonista y un clímax. Así que supongo que califica como una película. Y eso que no me metí en la polémica de que Disney filmó parte de la cinta en una provincia china donde hay campos de concentración. El éxito de la primera de Maléfica le dio a Disney la pauta de que podía volver a jugar con la idea de que la villana no es la villana. Cruella de Vil obtuvo su propia película, que sirve como precuela para explicar por qué esta agradable mujer quiere matar y despellejar cachorros de dálmatas años más tarde. ¿La historia tiene alguna relación con 101 dálmatas? La respuesta es no. Se parece más a un remake de El Diablo Viste a la Moda, pero sin la genialidad de Meryl Streep. Coach. Ojo, todos adoramos a Emma Stone, es una actriz hermosa y talentosa, pero volvemos al mismo problema del de Maléfica. ¿Cómo vender la neutralidad de una villana que se llama Cruella? Cruella de Vil, débil, el diablo, y todo para justificar su odio por los dálmatas, porque 3 de ellos mataron a su madre. Ponele voluntad a la concha de tu madre, ponele voluntad. La película se vendió como la historia de otra mujer fuerte e independiente que quiere buscar su lugar en el mundo, aunque esta mujer en particular quiera matar perros. Unforgivable. El caso de Pinocho es particular porque ni siquiera les gustó a los que apoyan estos remakes. Es una copia sin alma ni personalidad de una película que marcó las infancias de miles. Es una pena, aparte, porque la dirigió Robert Zemeckis, a quien le tengo un gran aprecio como cineasta porque dirigió mi película favorita, que es Back to the Future o Volver al Futuro. Lo que no entiendo de este remake es por qué quisieron hacerlo. En la original, Walt Disney no tuvo ningún problema en darles una lección moral a los niños. Toda la secuencia en la Isla del Placer muestra a estos pequeños traviesos y rufianes fumar puros, romper casas, beber cerveza y darse todo tipo de gustos adultos. El mismo Pinocho no sabe diferenciar el bien del mal, y esa es la lección que tiene que aprender. En cambio, en el remake, todos estos aspectos fueron sanitizados, cambiando por completo el punto de la historia y el mensaje que termina aprendiendo Pinocho. O que no aprende, porque este Pinocho ya es un buen niño que ni siquiera necesita a Pepito Grillo. No me sorprende que a todos les haya parecido una basura. Ok, polilla. Con esto llegamos al presente y nos quedan 2 películas más. Peter Pan y Wendy se estrenó directamente en Disney Plus. Ya no solo es la historia de Peter Pan, porque ahora Wendy se adelanta al primer plano. La trama directamente no es sobre Peter, sino que Wendy es la única protagonista. Claro que titularla Wendy Darling no tendría tanto marketing. Ese no fue el único cambio. Los niños perdidos dejaron de ser solo niños y pasaron a ser niñes. Me van a cancelar, ¿no? Yes. Y Peter se convirtió de repente en un chico mezquino y desagradable. Para deconstruir a Hook,
Hook, el Capitán Garfio, y no hacerlo tan malvado. Los villanos ya no son más crueles y los héroes ya no son tan nobles. Lo que me cansa de lo que hicieron con Wendy fue que la despojaron de ese aspecto femenino cariñoso y fuerte que tiene su contraparte original. Wendy es una chica compasiva y madura, que jugaba un rol maternal dentro del grupo. Es la que les recuerda sus vidas en el mundo real y la que les enseña que crecer y madurar es un aspecto importante de la vida y que no hay que tenerle miedo a la adultez. No es la luchadora del grupo, porque es quien debe demostrarles lo que significa ser responsable y correcto. No resuelve los problemas a los golpes, porque esa es la solución infantil de Peter Pan. Ella es la brújula moral de los niños perdidos, especialmente porque es la única chica. Las niñas maduran emocional y psicológicamente antes que los niños. ¿Estás de acuerdo? Sí. La nueva Wendy sabe pelear, es la líder en el campo de batalla, es la que le marca línea a Peter por su egoísmo y maldad, es la que redime al Capitán Garfio y, por alguna razón, sus sueños corresponden más con una mujer adulta del siglo XXI que con los de una niña de principios de 1900. Y volvemos a la idea de la mujer protagonista única y diferente. Ese concepto extraño de que una mujer tiene que hacer todo lo que hace un varón y a la que no se le permite desarrollar esas otras características que solo tienen las mujeres. Encasillan a personajes femeninos en roles masculinos como si la audiencia estuviera pidiendo eso. Wendy es el epítome de este fenómeno en los remakes de Disney. Algo que ya había empezado con Alicia, que se pasó por alto con Aurora y Cenicienta y que se redobló más y más con Bella, Jasmine, Mulan y Cruella y que obviamente se transfirió a Ariel. En lo personal siento que los personajes femeninos de las películas animadas, en particular las del renacimiento de Disney en adelante, son mejores ejemplos a seguir y representar que todos estos intentos modernos de Hollywood por intentar crear a la mujer perfecta. Empezaban desde abajo, tenían defectos y aspiraciones y en el transcurso de la historia aprendían, mejoraban y cambiaban de forma orgánica y natural. Y voy a coincidir con Emily Blunt cuando dijo que estamos aburridos de ver personajes femeninos protagonistas que son, entre comillas, fuertes e independientes. Especialmente cuando el cine está plagado de excelentísimos personajes femeninos, sean protagonistas o no, y que no voy a ejemplificar en pantalla porque no me entrarían. Bueno, estoy cansado, vayamos con La Sirenita. Todo esto, cuarto video me cancelan, sin miedo al éxito. Yo ya te cancelé. Honestamente, ¿qué no se dijo ya sobre esta adaptación? Sí me sorprende la cantidad de gente a la que le encantó esta película. Hasta me da cosa decir algo demasiado negativo y que me vengan todos encima. En esta adaptación se repiten problemas de otros remakes. Carece el encanto y dinamismo de la animación original, vayan y comparen ambas versiones de Bajo el Mar o de Bésala, Kiss the Girl, y no parece entender del todo la relación entre Ariel y Eric. Ariel es la protagonista y en la animada es un poco raro que no sea ella misma la que derrote a Úrsula al final, pero tiene una explicación en el amor que desarrolla con el príncipe, que por alguna razón en esta versión no podía ser el señor gobernante y necesitaba tener una reina encima de él. ¿Por qué? No hay por qué. En la primera, Ariel salva a Eric de una muerte segura, sin conocerlo. Luego, él la hospeda en su hogar, la viste, le da de comer y le ofrece su amistad sin conocerla. Ambos se enamoran y al final, Ariel vuelve a salvarlo, esta vez del hechizo de Úrsula, porque ella está enamorada de Eric. Y por esa razón es que Eric vuelve a devolverle el favor, encargándose de matar a Úrsula para salvar a Ariel, porque él también está enamorado de ella. Ese acto heroico es lo que lleva a Tritón a darse cuenta que estaba equivocado con respecto a los humanos y termina aceptando que Ariel y Eric se casen. Nada de esto fue entendido cuando escribieron el guión de la remake. Y no voy a meterme en el debate del color epidérmico porque no me interesa, aunque sí estoy algo de acuerdo con Michelle Rodríguez sobre este punto. Stop stealing, you know, all the white people's superheroes. Like, make up your own. You know what I'm saying? Like, what's up with that? Podríamos resumirlo en fanbaiting, pero voy a hablar de ese concepto en otro video. Sí me gustaría ponerme a analizar por qué las bandas sonoras de estas películas nunca terminan de cuajar. Reutilizan las canciones originales, a veces haciéndoles cambios, y luego componen canciones nuevas que nunca terminan de adaptarse bien a los estilos propios de cada época. La música de Lin-Manuel Miranda es espectacular, pero no encaja con la música Broadway de los 80. Ahora bien, ¿ya se terminaron los remakes? La respuesta es no. El próximo estreno es el de la no tan Blancanieves y los no tan Siete Enanitos, y cuya actriz protagonista, Rachel Zegler, ya se encargó de aclararnos que esta versión del cuento no va sobre una damisela en apuros y que probablemente ni siquiera termine con el príncipe. I just mean that it's no longer 1937, and we absolutely wrote a Snow White that is not going to be saved by the prince. She's not going to be saved by the prince, and she's not going to be dreaming about true love. She's dreaming about becoming the leader she knows she can be, and the leader that her late father told her that she could be if she was fearless, fair, brave, and true. And so it's just a really incredible story for, I think, young people everywhere to see themselves in. Dale, vamos, vamos. Y los enanos no se van a ver como enanos porque Peter Dinklage consideró que era un estereotipo ofensivo y en el proceso dejó a 6 actores enanos sin trabajo. ¡Sos un hijo de...
Como si le fuera fácil conseguir uno en Hollywood. Esta adaptación de Blancanieves está dejando bien parada a la de Kristen Stewart, aunque honestamente yo me quedo con esta versión. ¿Cuál es la conclusión entonces? Los remakes modernos no parecen reverenciar los trabajos que están copiando, ni a los artistas que los crearon. Parecen imitadores celosos y desagradecidos que en el fondo saben que no van a tener nunca el talento que demostraron esos cineastas que produjeron estas obras clásicas y perennes. Hay una razón de por qué estas películas fueron y son tan populares, con todas las generaciones que las disfrutamos estos últimos 80 años. No hace falta rehacer películas que ya son perfectas en su versión original. ¿Por qué no corregir aquellas que sí tienen defectos? ¿Por qué no probar con películas originales? ¿Cuántos guionistas y directores se mueren por recibir el presupuesto que Disney le pone a estos remakes para poder hacer películas nuevas? Si rehaces una película que es considerada excelente, en el mejor de los casos vas a terminar con algo decente. No hay excusas ni razones para hacerlo. ¿Acaso volver a pintar la Mona Lisa con la tecnología moderna la haría mejor? ¿O volver a esculpir al David? ¿O volver a componer Bohemian Rhapsody? Aún así, algo deben tener estos remakes para que tanta gente vaya a verlos y salgan del cine habiendo disfrutado de principio a fin. No voy a ser tan irracional como para negar que muchas personas los adoran. Y por algo debe ser que claramente no resuena conmigo. No soy el público objetivo. En mi opinión, Disney está en bancarrota creativa y lejos estamos de la magia de antes. Por cierto, el fondo es verde porque estamos resolviendo problemas de iluminación y cámara. Hashtag datazo. Gracias a todos por haberme escuchado. Si les gustó este video, los invito a ver el de la semana pasada, en el que hablamos del éxito del universo El Conjuro. También pueden cliquear la campanita y dejar un comentario. Si no les gustó, igual aprecio que se hayan tomado el tiempo de quedarse hasta el final. Síganos en nuestras redes sociales y nos vemos en el próximo video.